Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, después de gran forcejeo con el Señor, porque hoy quería descansar el día de hoy sí no quería hacer videos en vivo, se lo confieso, pero yo creo que ustedes están orando para que yo haga los videos todos los días, porque el Señor no me deja, no me da licencia, gloria a Dios, permiso para descansar. Entonces aquí estoy. Ya son las 11:53 de la noche aquí en el horario del este, así que es sumamente tarde para mí, estoy sumamente cansado. Pero de todas maneras estamos aquí, así que yo espero, ¿verdad? Que confío en que alguien hoy va a aprender algo. Alguien hoy va a aprender algo que va a ser muy importante para su vida. Muy importante para su vida. Los teléfonos están abiertos, no hay tema ninguno, pueden llamar y preguntar lo que sea. Recuerden que si estás aquí por primera vez, Reflexiones del Pastor.com, suscríbete porque hacemos videos todos los días, diariamente. Diariamente hacemos videos en vivo, hacemos debates bíblicos aquí, debates teológicos entre pues creyentes de diferentes doctrinas, porque yo soy apologista. Ahora tenemos varios debates estos días. También abrimos los teléfonos para que nos llamen y hagan las preguntas que quieran sobre la palabra de Dios, sobre la escritura, sobre cualquier tema doctrinal o cualquier tema espiritual. Y bueno, en general estamos siempre hablando de lo que nos gusta, de la palabra de Dios. Y ya tenemos aquí la primera llamada. Tenemos la primera llamada. Un momento. Vamos a colocarnos los equipos. Bendiciones, ¿con quién tengo el gusto? Bendiciones, pastor Tomás Caballero de Colombia. Bendiciones, mi hermano Tomás Caballero. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy? Pastor, tengo, una pregunta acerca del canon. O sea, a ver, redacto bien la pregunta. Bueno, es sobre cómo es que nace como tal la Biblia completa. O sea, en qué momento es que sale el Nuevo Testamento y por qué la Iglesia Católica tiene también sus versiones y sus traducciones, porque sí he tenido mucha confusión por tantos debates que he escuchado, entonces quisiera tener claridad en esa parte. Bueno, el canon, por supuesto, que está a finales del primer siglo, cuando Juan termina de escribir el libro del Apocalipsis. El mismo libro del Apocalipsis da una sentencia de que no se puede agregar nada a las profecías de este libro. Y esto no solo va para el libro mismo del Apocalipsis, sino que los primeros cristianos entendieron que era para toda la escritura. Así que después del libro del Apocalipsis no se incluyó ningún otro libro. La gran inmensa mayoría de los libros apócrifos, nuevo testamentario, por ejemplo, los libros espurios nuevo testamentario, por ejemplo, los evangelios gnósticos, todos estos evangelios que son espurios, el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, etcétera, datan ya del siglo II, ya siglo III, así que no pudieron ser nunca incluidos en el canon. Ahora, la iglesia del primer siglo no es diferente a esta iglesia que tenemos ahora. En esta iglesia que tenemos es la misma, literalmente. La iglesia que tenemos ahora vemos que hay diferentes denominaciones. Y los católicos tienen su canon, nosotros tenemos nuestro canon. Eso pasaba en el siglo I también. En el siglo I los gnósticos tenían un canon, los cristianos tenían otro canon, había pues diferentes tipos de sectas. La palabra secta en el primer siglo no era algo negativo, sino simplemente era un grupo. El mismo Orígenes, cuando escribe
en debate contra Celsus, pues él dice que eso era lo bueno del cristianismo, que tú podías estudiar todas las diferentes sectas del cristianismo para estar en la mejor. Ok, entonces habían varias escuelas, le decían también, ¿verdad? Escuelas teológicas dentro del cristianismo. Y una escuela creía en otra, por ejemplo, había un canon antioqueño, que es el canon que nosotros tenemos con 66 libros, pero había un canon alejandrino que tenía más libros porque incluían libros del Antiguo Testamento, de la época del Antiguo Testamento, que no estaba incluido en el canon hebreo, y eran los llamados deuterocanónicos. ¿Ok? Entonces, hay canon desde el primer siglo. Lo que pasa es que no todo el mundo obedecía a ese canon. Pasa lo mismo que ahora. En estos tiempos, la Iglesia Católica tiene un canon, la Iglesia Ortodoxa tiene otro canon, los evangélicos tenemos otro canon, los coptos tienen otro canon, los siriacos otro canon, los etíopes otro canon. En estos momentos igual existen muchos canon, pero eso no quiere decir que no hay un canon, ¿verdad? Una cosa es que hayan diferentes cánones y otra es que no existiese un canon. La mentira que dicen los católicos es que no existía un canon hasta el siglo IV. A finales del siglo IV, cuando supuestamente Dámaso I manda a traducir la Vulgata, la tira a Jerónimo. Eso es falso, completamente falso. El mismo Atanasio años antes dio los 27 libros del Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia, es decir, los padres apostólicos usaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que ya la iglesia primitiva tenía el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. El problema está en los libros del Antiguo Testamento, no en los libros del Nuevo Testamento. En los libros del Nuevo Testamento todas las iglesias tienen el mismo canon, porque ese canon no estaba en el siglo IV, el canon estaba mucho antes del siglo IV. Hay múltiples testimonios de los padres de la iglesia con los 27 libros del Nuevo Testamento. Inclusive Atanasio los da por orden, el mismo orden que nosotros tenemos ahora. ¿Ok? Entonces el problema está del Antiguo Testamento. Ahora, el problema es que el canon del Antiguo Testamento no está bajo la autoridad de la iglesia. Está bajo la autoridad de Israel. En Romanos capítulo 3, a partir del 2, a partir del 1, Pablo dice bien claro que la palabra de Dios fue confiada a Israel. ¿Y cuál era la palabra de Dios en ese tiempo? El Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba comenzando a escribir. Los evangelios fueron escritos como 20 y pico años después que Pablo escribió eso. Así que se estaba hablando de los libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, solamente el pueblo de Israel podía definir qué era un canon en el Antiguo Testamento. Ese canon, Israel lo define a finales del siglo I del concilio de Yamnia. ¿Ok? Entonces, la iglesia primitiva tenía los 27 libros del Nuevo Testamento canonizados por la iglesia primitiva, no por Dámaso 300 años después, y los libros del Antiguo Testamento canonizados por los hebreos. Así que el canon de 66 libros estaba completo a finales del siglo I, principio del siglo II. Principio del siglo II ya existía el canon de 66 libros que nosotros tenemos. Ahora, luego entonces, para allá, para el siglo III, siglo II finales, siglo III, Alejandría comienza a corromper ese canon. Dentro de los grandes patriarcados, de las grandes metrópolis cristianas de los primeros siglos, una metrópolis que se llamó Alejandría, que estaba en Egipto. Y sabes que Egipto es la madre siempre de las abominaciones. Bueno, es Babilonia, ¿verdad? Pero después Babilonia, Egipto. Son los dos lugares que la Biblia siempre usa en relación a la maldad. En Alejandría surge una escuela que comienza, era demasiado griega. Recordemos que en Alejandría es donde se tradujeron unos 300 años, 200 y pico años, 270 creo, antes de Cristo se traduce la versión de los 70. Entonces ellos estaban orgullosos de esa versión de las 70 que había sido traducida en su ciudad en 270 años de Cristo, antes de Cristo.
Entonces ellos comienzan a forzar, como eran poderosos en dinero, porque la ciudad de Alejandría tenía mucha plata, tenían ahí, comienzan a forzar y tratar de incluir todos esos libros dentro del cristianismo, los libros apócrifos, los deuterocanónicos, que le dice la Iglesia Católica, que en verdad son libros apócrifos, porque no son inspirados. No son expurios, pero son apócrifos. ¿Ok? Entonces, esa era una lucha que había siglo II, siglo III. Por un lado estaba pues lo que es Jerusalén y lo que es Antioquía, que eran fieles al canon de 66 libros. Y estaba Alejandría, que había corrompido ese canon porque comenzó a insertar libros de la Septuaginta, de la versión de la Septuaginta. Bueno, llega el siglo IV y el obispo romano, Dámaso I, como era un hombre completamente indocto, inclusive nunca había leído la Biblia, no sabía qué significaba Hosana, le tuvo que preguntar en una carta a Jerónimo qué significaba. Imagínate, el obispo de Roma nunca había leído la escritura, así de cuánto analfabetismo bíblico existía en esa época. Y él le da la razón a los de Alejandría, inclusive en contra de Jerónimo. Porque Jerónimo agarra la enseñanza de Jerusalén. Jerónimo vivió muchos años en Jerusalén. Y por eso Jerónimo rechaza los libros deuterocanónicos. El que le puso apócrifos no fuimos los cristianos evangélicos, fue Jerónimo. Cuando sale la versión de Jerónimo 402, 404, es decir, la Vulgata, en la Vulgata, en su mismo prólogo, Jerónimo deja claro que esos libros eran apócrifos, esos libros no eran inspirados. ¿Ok? Entonces, Dámaso en contra de en contra de Antioquía y de Jerusalén y en contra del mismo Jerónimo, que es el que hace toda la investigación, porque él lo dice, ¿verdad? Que él investigó a ver cuáles eran los libros que los hebreos tenían por inspirado. Dámaso no escuchó lo que Jerónimo le dijo, inclusive el libro el último que Jerónimo incluye es, ¿cómo se llama el libro este de sabiduría? No, uno de los libros apócrifos, pero no me recuerdo cuál es, Judith. Ok, y él mismo escribe que él pues discutió con Dámaso, ¿verdad? Y él estaba en contra de incluir ese libro, pero él fue el último que incluyó por obediencia al obispo de Roma que lo había mandado. En otras palabras, había pagado para eso. Y le dan la razón a Alejandría, y por eso es que los católicos tienen un canon que es completamente antibíblico. En pocas palabras, esa es la historia del canon bíblico. Wow. Wow, pastor, gracias. Bueno, Dios me le bendiga mucho, mi hermano. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Llámanos 186-370-5555. 186-370-5555. 55.